las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad. Presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Y hoy, a pedido de la teleaudiencia, vamos a seguir analizando este tema de la prejudicialidad y la utilización de documentos no auténticos. ¿Cómo le llamamos al programa? Prejudicialidad, y hablamos del delito de evasión de impuestos. ¿Excusa o extorsión? Bueno, recuerde que usted puede ver nuestros programas a través del canal YouTube, y queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares, y que son Coca-Cola Company, destapa la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC Color, el diario más completo. SAN, negocios bien hechos para su división online. Power 4, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotrien, educación de posgrado. Y Vicio, déjame uno. Y antes de hablar justamente de este tema tan importante que nos afecta a todos, no vaya a creer usted, señor o señora que está escuchándonos y que es contribuyente, por ejemplo, del IVA o del impuesto a la renta personal, que este tema de la prejudicialidad es algo que le afecta solamente a los evasores, como el término lógico de la palabra nos dice. Pero ¿sabe usted que en el delito de evasión de impuestos, por ejemplo, es igual de evasor usted que, por ejemplo, utilizó un IVA crédito fiscal que no lo tenías que hacer con intención y dolo, y hubo una diferencia en su liquidación de 1 millón de impuestos de guaraníes, 2 millones de guaraníes, que aquel que con intención y dolo estafó al Estado, y hay una diferencia de $100,000 o $1 millón de impuestos que pagar. Así que mucho cuidado con este tema del delito de evasión de impuestos y la prejudicialidad, porque este tema es más complejo de lo que parece, y por eso le invitamos que, si no vio el programa anterior, ingrese a nuestra página web. A ver, le voy a mostrar aquí. Tengo internet, www.ruoti.com.py. Aquí vamos a nuestra página web. En nuestra tienda online podrá tener todos nuestros últimos libros, y recomendamos especialmente este libro de retenciones. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del agente de retención es muy, pero muy importante. ¿Cuándo lo lanzamos? Ahora, en el mes de septiembre, hemos lanzado este libro. Y también, atención, productores agropecuarios, este tema, el libro del nuevo IVA agropecuario, no solamente es obligatorio para los que van a liquidar ahora en el mes de octubre el IRAGRO, sino para usted, ganadero, para usted, agricultor, que es el que va a pagar las consecuencias si no se conocen ciertos aspectos, y está escrito como para que directamente cualquier persona que no entienda la tributación pueda comprender y, sobre todo, hacer las preguntas que debe hacer a los efectos de verificar si se está liquidando bien o no los impuestos. Y acá tenemos nuestro icono del programa Educación Tributaria Paso a Paso. Usted hace un link aquí, un clic aquí, y va a poder ir directamente a nuestros programas de YouTube, así como tenemos aquí Educación Tributaria. Recuerde que estamos los domingos, y acá están nuestros diferentes programas de YouTube, donde podrá justamente mirar los programas anteriores. Y veamos justamente este tema,
prejudicialidad en materia de evasión de impuestos, excusa o extorsión. Suena bastante fuerte. Bueno, pero en realidad, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando se ha aprobado la ley del impuesto a la renta personal, como esa ley afecta a las personas físicas, que son las únicas que pueden cometer el delito de evasión de impuestos, porque las sociedades no van a la cárcel, sino simplemente las personas físicas que representan a esa sociedad, a los efectos de que un contribuyente no pueda tener una inseguridad de que la subsecretaría le diga que pagó bien sus impuestos y sea investigado por un delito de evasión de impuestos, se incluyó expresamente la prejudicialidad en este artículo que lo vamos a leer juntos. El texto que se desea derogar dice: la acción penal pública por hechos punibles de evasión de impuestos, en los términos del artículo 261 de la ley del Código Penal, no podrá ser ejercida sin que exista una resolución previa dictada primeramente por la autoridad administrativa, que me va a decir si yo pagué o no bien mis impuestos, y en caso de que dicha resolución haya sido recurrida, eso es, en caso que el contribuyente diga no es así, yo pagué bien mis impuestos, no hay una diferencia. En caso de que dicha resolución haya sido recurrida a la instancia jurisdiccional competente, el Tribunal de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia, se hayan agotados todos los recursos procesales ordinarios. Y ahí viene la queja de, en este caso nos extraña, y vamos a hablar justamente, la queja de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que dice, si hay prejudicialidad no termina nunca porque hay una demora en instancia judicial, cuando en realidad la demora es más en instancia administrativa que en instancia judicial. Por otro lado, los fiscales de delito económico dicen, yo me encuentro atado de manos porque debo esperar esa resolución previa. Vamos a ver si esto es verdad o no en la práctica, porque ustedes saben que está la ley y está la práctica. Y miremos la segunda parte de este artículo para demostrar que no es cierto que la Fiscalía de Delitos Económicos se haya atada de manos esperando prejudicialidad, la resolución previa de la Administración Tributaria o la última instancia Corte Suprema de Justicia. Veamos lo que sigue diciendo el artículo que se quiere derogar. Cuando la acción penal se base en hechos punibles autónomos como la producción de documentos de contenido falso, eso es lo que nosotros llamamos factura falsa. Cuando yo compré la factura, cuando yo creé la factura, que todos estos casos resueltos son justamente no por una simple diferencia entre el impuesto pagado y lo que se debía pagar, sino como utilización de facturas falsas. Ahí, miremos otra vez el texto de lo que se desea derogar, previsto en el Código Penal, el Ministerio Público tendrá expedita la vía para la persecución. Entonces, en primer lugar, ¿está atado de manos el Ministerio Público? La respuesta lo dice la propia ley que se quiere derogar. No, si es que el contribuyente ha cometido el delito de evasión, que es el que se comete la mayoría de las veces con la utilización de documentos no auténticos. ¿Y qué es la evasión de impuestos? ¿Quién puede cometerla? Veamos de nuevo lo que vimos en el programa anterior, y hoy más quiero tratar el tema de la utilización de factura falsa, pero tenemos que entender bien, porque dicen que es un poco complicado y hablamos un poco rápido. Entonces, leamos lo que dice el Código Penal, que dicho sea de paso, la prejudicialidad no está solamente en ese artículo de la ley, sino está en este artículo que tenemos en pantalla del Código Penal, que dice: el que proporciona a las oficinas perceptoras u otras entidades administrativas datos falsos o incompletos, miente en su declaración jurada, significa eso,
pero no cualquier mentira, sino hechos relevantes para la determinación del impuesto, es decir, una mentira que le permita pagar menos impuestos, traducido en términos generales, omitiera en contra de su deber de informar. Eso significa no puso en su declaración jurada de liquidación de IVA, de liquidación de renta personal, de liquidación de IRASIS, de IRAGRO o cualquier otro tributo, tales hechos y con ello evadiera un impuesto. Es decir, miento o dejo de informar por acción o por omisión, pero logro una evasión de impuestos. ¿Y qué le parece si a la vuelta del corte vemos cómo define el Código Penal evasión de impuestos? ¿Quién tiene que determinar cuánto es lo que yo debo pagar? ¿Y qué pasaría si el Ministerio de Hacienda dice, yo no quiero saber nada de este tema, le damos que continúe la Fiscalía, el Ministerio Público, la investigación de este hecho, arréglese el contribuyente con la Fiscalía de Delitos Económicos? Vamos a un corte y continuamos aquí con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y continuamos en educación tributaria debatiendo este tema de gran importancia, mucho más de lo que la gente dice, no, esto es una pelea entre tributaristas, entre penalistas, no es así. Estamos hablando de seguridad jurídica para cualquier contribuyente, porque reiteramos, ¿quién puede cometer el delito de evasión de impuestos? Cualquier contribuyente. ¿Cómo lo puede cometer? Por una acción, miente en su declaración jurada, no cualquier mentira, una mentira que le haga pagar menos impuestos, o por una omisión, deja de declarar algo, pero no cualquier dato, sino un dato que le haga pagar menos impuestos. Porque la condición es que con esa omisión o esa acción se logre una evasión. Y vamos a ver cómo se define la evasión. Pero antes, quisiera recordarles que si aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, a la vuelta de la Conmebol, está inaugurando el nuevo salón ampliado a 700 metros cuadrados con capacidad adentro en estas mesas preciosas, así cuadradas, como normalmente quieren para el casamiento, para compartir con más gentes. Está inaugurando su salón de 600 personas y si el tiempo está lindo, por supuesto, el patio es lo más hermoso. Miren estas hermosas mesas. Aún disponemos de fechas para colación, recepción y eventos de fin de año. ¿Y sabe qué? Tenemos una sorpresa especial. De lunes a jueves, tan solo 125,000 guaraníes por persona para colaciones y actos de graduación, y la bebida usted lo paga de acuerdo a la consumición. ¿Va todavía a estar pensando dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Usted puede solicitar presupuesto aquí en Facebook. La mejor manera que nos comunicamos y usted puede ver las hermosas fiestas que se están realizando es Facebook Villa Jardín. Mira las hermosas fiestas que hemos organizado y es un emprendimiento del grupo empresarial Nora Ruoti, donde queda atrás mismo de la Conmebol. Y justamente hablábamos de qué es la evasión de impuestos. Y acá tenemos lo que dice el artículo 261 del Código Penal, que es el que justamente me demuestra que para que se sepa si se cometió o no el delito de evasión de impuestos, necesariamente debo tener una liquidación previa. Miremos lo que dice el artículo 261 en su párrafo cuarto. Se entenderá como evasión de impuestos todo caso en el cual exista un déficit.
una diferencia entre el impuesto debido, es decir, lo que debía pagar, y el impuesto liquidado, porque recuerden que es el contribuyente el que autoliquida sus impuestos mediante la presentación de la declaración jurada y le corresponde solo y exclusivamente a la Subsecretaría de Estado de Tributación verificar si lo declarado por el contribuyente se ajusta o no a la realidad y en el caso de que no haya pagado correctamente, previa defensa del contribuyente, aplicar los ajustes fiscales. Y sigue diciendo el artículo 261 que es un déficit entre el impuesto debido y el impuesto liquidado total o parcialmente. Entonces, ¿a quién corresponde liquidar el impuesto? Exclusivamente a la Subsecretaría de Estado de Tributación. También evasión de impuestos es obtener un beneficio impositivo indebido. Por ejemplo, yo pido una devolución de impuestos que no me correspondía. Entonces, ¿qué es la prejudicialidad que se está discutiendo justamente? El tema de la derogación o no es esto que tenemos en pantalla. Básicamente, cuando una cuestión de derecho en un proceso penal, como es la evasión de impuestos, debe ser definida por un órgano extrapenal, en este caso, la Administración Tributaria, para que me diga si hay una diferencia entre lo que yo liquidé y entre lo que debía pagar. Primera instancia administrativa, segunda instancia judicial en 2 pasos, Tribunal de Cuentas y Corte Suprema de Justicia. Por ello, es la Subsecretaría de Estado de Tributación la que tiene la potestad para liquidar los impuestos. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo puede ser que justamente la Administración Tributaria, que es la que tiene la potestad indelegable del derecho administrativo de controlar la liquidación realizada por el contribuyente, quiere pasarle esa responsabilidad a otro ámbito que tiene otro objetivo, no recaudar, sino castigar la conducta antijurídica del contribuyente? Y acá quiero que usted lea conmigo estas conclusiones que son publicadas también en nuestras columnas de ABC Color. ¿Necesidad de la prejudicialidad o simple excusa de la Subsecretaría de Estado de Tributación? Y siguen las discusiones sobre la supuesta necesidad de que se elimine la prejudicialidad en materia de evasión de impuestos para que se pueda castigar en sede penal a los que no cumplen sus obligaciones tributarias con dolo. Nos preguntamos, ¿es que la SED requiere de una investigación penal para cobrar sus impuestos? ¿Por qué la SED no está controlando? ¿No tiene las herramientas necesarias que quiere pasar ese control? Seguimos, señor director, con esta lámina. Por otro lado, la SED reconoce sus limitaciones. Yo personalmente diría ineficiencia para no castigar a los contribuyentes que no liquidan correctamente sus impuestos, tal como le dispone la Ley 125, porque la Subsecretaría tiene todas las herramientas para sancionar con defraudación, más multas, más intereses y recargos, en donde se podría llegar a aplicar una sanción hasta 300% del impuesto dejado de cobrar o dejado de pagar por el contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque es ineficiente y no cumple con sus obligaciones tributarias, o será que la SED desea trasladar su competencia justamente por incompetente y pasar toda su responsabilidad en el ámbito penal? O quizás, como ha sucedido antes de tener esta ley que da una certeza jurídica al contribuyente,
busca un mecanismo de extorsión para que el contribuyente no discuta y pague lo que la SED dice que hay que pagar, puesto que bien sabemos que nadie quiere ser investigado, ni menos aún en sede penal, ni menos aún imputado. Entonces, ¿cómo puede ser? Es cierto que la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene las manos atadas si no se deroga la prejudicialidad. Esto es falso, porque la Ley 125 le da todas las competencias para que verifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Tiene toda la herramienta, tiene la información del GESAUCA, tiene la información de las tarjetas de crédito, tiene la información de las entidades públicas, tiene toda la información. Es cuestión que haga su trabajo, es cuestión que se dediquen a hacer lo que les manda la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda. La cuestión es que debe cumplir con sus obligaciones. Posiblemente lo que requiera es una reestructuración interna, pues hoy solamente hay 120 funcionarios asignados a la tarea de fiscalización. Entonces podemos decir de que, bueno, no sabemos porque no conocemos, tampoco conocemos la política de fiscalización, que cualquier manual básico de Hacienda Pública te dice que lo primero que debe hacer la viceministra de Tributación en este caso es tener políticas claras de fiscalización. Por otro lado, ¿por qué se estableció la prejudicialidad en forma expresa cuando se aprobó la ley del impuesto a la renta personal? Puesto que lo mismo, aunque no esté aunque no haya una ley especial, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el artículo 261 del Código Penal exige que esta cuestión prejudicial deba ser liquidada previamente y a los efectos de saber si hay ese déficit entre lo que pagó el contribuyente y lo que debería haber pagado. Y recordemos justamente que para aprobarse la renta personal, en donde muchos políticos, personas influyentes son contribuyentes y de hecho se han incluido mayor cantidad de contribuyentes, puedan tener la certeza de que un fiscal de delitos económicos no va a venir a decirle: a mí me parece que vos no declaraste todo y inicio una investigación. Por eso nuestra lámina dice: ¿para qué se aprobó? Para que las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas no sean extorsionados o pagar XXX, o a mí me parece investigaré que no pagaste bien tus impuestos. Si no me pagas esto, digo que es así y sin que puedas defenderte, denuncio el hecho ante la Fiscalía. No estamos hablando ni que los fiscales de delitos económicos son malos y que quieren estafar, ni estamos hablando de que la Subsecretaría de Estado de Tributación me quiere estafar. Estamos hablando de algo mucho más complejo que se llama el respeto a las diferentes instituciones y también estamos hablando de seguridad jurídica. Vamos a ver ahora, a la vuelta del corte, es cierto que la Fiscalía de Delitos Económicos está con las manos atadas si es que no se deroga la prejudicialidad, o será que es el contribuyente el que va a quedar con las manos atadas, porque cualquiera, la Subsecretaría de Estado de Tributación o cualquier funcionario del Ministerio de Hacienda puede venir a decirme: yo te voy a investigar porque a mí me parece que vos pagaste mal tus impuestos. A la vuelta del corte seguimos con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Recuerde, es muy importante
para todos los contribuyentes del IRAGRO que van a liquidar sus impuestos ya iniciado el mes de octubre, que tengan en cuenta las disposiciones de nuestro libro, el nuevo IRAGRO e IVA agropecuario, para que puedan justamente tener en cuenta todo lo que hay que verificar a los efectos de que posteriormente no le digan que evadió impuestos y que, bueno, estamos hablando de todo este problema que se da también para los contribuyentes del IRAGRO y sobre todo con la vigencia a partir de enero del nuevo IVA agropecuario, porque esa es la realidad. La realidad es de que liquidar los impuestos no es fácil. Para que haya delito debe haber dolo. Por eso es que puede haber una diferencia de criterio de interpretación, puede haberse traspapelado papeles, puede haber desconocimiento y no se presume la ignorancia de la ley y yo voy a tener mi sanción en sede administrativa, pero de ahí tener que ser investigado por un delito que no cometí es complicado. ¿Y qué pasa? Miremos nuestra lámina. ¿Es cierto que la Fiscalía no puede hacer nada? No es cierto. La prejudicialidad no le impide investigar a la Fiscalía, sino lo que le impide es imputar, esperar a que las autoridades competentes digan si yo pagué bien el impuesto o no pagué mal, o no pagué bien, y si pagué mal, luego se investiga si lo hice con dolo, porque el dolo es el presupuesto para que yo tenga ese mote de evasor en materia penal. Están obligados los fiscales a asegurar la prueba y la mayoría de los hechos de evasión de impuestos se producen o se realizan mediante la utilización de facturas falsas. Y recuerde lo que habíamos leído, la utilización de facturas falsas, en ese caso no opera la prejudicialidad, puesto que la imputación se hace no por evasión de impuestos, sino por producción y uso de documentos no auténticos, que es el artículo 246 del Código Penal. Por otro lado, también puede imputarse por una asociación criminal, por lavado de dinero, es decir, no estamos atados de manos, no estamos defendiendo a los evasores. De ahí que justamente no hay prejudicialidad, y eso es lo que no se dice cuando un contribuyente compró facturas falsas para pagar menos impuestos. Ahí simplemente la Fiscalía tiene que investigar si compró verdaderamente, lo hizo con dolo o intención para castigar a los responsables. Entonces, en realidad, para entender este tema, tenemos que recordar que el delito de evasión de impuestos, que no se produce con facturas falsas, sino por una diferencia entre el impuesto liquidado y lo que debía pagar, sí requiere la prejudicialidad. Pero el delito de utilización de facturas falsas, llamando de modo normal, porque se llama producción y utilización de documentos no auténticos, no requiere prejudicialidad, que es lo que se da en la mayoría de los casos. Además, entonces, la Fiscalía de Delitos Económicos no está atada de manos y la Subsecretaría de Estado de Tributación debe investigar la declaración jurada del contribuyente, verificar si esa se ajusta a la verdad, si no se ajusta a la verdad, realizar los ajustes correspondientes y avisar a la Fiscalía de Delitos Económicos si es que existen indicios de que eso fue con dolo, con intención, y también si utilizaron facturas falsas. Si se encontraron facturas falsas, señores, nadie está exento
de ser imputado. No hay que esperar ninguna resolución. Por eso es mentira que la Subsecretaría de Estado de Tributación necesita del delito de evasión de impuestos o de la prejudicialidad en el delito de evasión de impuestos para recaudar más, ni la Fiscalía de Delitos Económicos se encuentra atada de manos, porque la mayoría de estos ilícitos se producen a través de utilización de documentos no auténticos. Y me preguntan siempre, ¿cómo es en otro país? En otro país hay un solo ilícito. Nosotros tenemos, o sea, si yo no pago bien mis impuestos, soy sancionado e investigado por un solo órgano. Acá nosotros tenemos 2 ilícitos. Por eso, porque por un lado, la Subsecretaría de Estado de Tributación es la que me va a liquidar mi impuesto. Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Económicos, es decir, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Económicos, es el que va a investigar si yo lo hice con dolo. Y veamos otra vez nuestra lámina. En nuestro país, a diferencia de otros, cuando yo no pagué correctamente mis impuestos, son 2 ilícitos relacionados. Por ello debe existir la prejudicialidad. ¿Qué pasó en la práctica con contribuyentes que para no pagar impuestos compraron facturas? ¿Y qué hay que hacer en este caso? Si usted, por ejemplo, es el representante de la empresa y no tenía idea que pasó eso, usted, el que figura en el RUC como representante legal de la empresa, es el responsable en primer lugar por el cumplimiento de las obligaciones y deberá demostrar que usted no sabía. ¿Qué hay que hacer? Si usted ve que en su contabilidad figura alguna de las empresas estas que nunca existieron, debe presentarse a la Subsecretaría de Estado de Tributación, hacer la rectificativa, le van a cobrar todos los impuestos, las multas y los recargos. Si tiene suerte le van a cobrar 100% de defraudación, o si no le cobrarían hasta 200 y 300%. Pero no se libra de que sea investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos por la utilización de documentos no auténticos. Y ahí se nota de que son 2 ilícitos. Pero no es que yo pago y me libero de mi pena penal, no es que yo pago, rectifico y me libero de mi responsabilidad penal. Son 2 ilícitos diferentes, como también es diferente el procedimiento si simplemente se trata de mentir en una declaración jurada o se trata de utilizar documentos no auténticos. Entonces, está la sanción administrativa, defraudación, y la sanción penal independiente, que justamente tiene una sanción que puede ir desde 6 meses hasta 5 años de cárcel. Y la cuestión aquí es que cuando yo evadí impuestos, y como le decía al inicio, la evasión de impuestos es simplemente esa diferencia entre lo que debía pagar y lo que pagué. Si esa diferencia es 1 millón, puede ser que me corresponda 6 meses de cárcel. Si esa diferencia es 20 millones, puede ser que me corresponda más. Es decir, no importa la diferencia. Usted que, por ejemplo, utilizó el IVA del supermercado para su crédito fiscal, eso es utilización indebida del crédito fiscal, y si lo hizo con dolo para pagar más IVA, aunque sea 100.000 guaraníes, eso está tipificado así. Por eso justamente existe la prejudicialidad y hace falta un cambio en el sistema punitivo. De ahí que si se logra una evasión con ayuda de los funcionarios o la evasión es de gran cuantía, ahí puedo tener hasta 10 años de cárcel. Entonces, las sanciones penales se dan por esa diferencia.
Y como dijimos, ¿cómo se sabe cuánto es el impuesto que se debe pagar? ¿Cómo se sabe si se pagó de más o en excesos? Pueden los fiscales hacer una liquidación de impuestos y la prejudicialidad es necesaria por razones de competencia. La potestad para determinar si existe o no deuda tributaria corresponde en primera instancia al Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Esto no es competencia de la jurisdicción penal y si no existe deuda tributaria, no es posible que exista un delito de evasión de impuestos, aunque se mienta en la declaración jurada. Hay también otros motivos que justifican la prejudicialidad y justamente uno de ellos es la seguridad jurídica, la tranquilidad que se debe dar a los contribuyentes. Toda la sanción penal y monetaria, administrativa, a aquellos que conociendo utilizan y compran facturas para pagar menos impuestos. Todos debemos combatir el flagelo de la evasión de impuestos, pero debemos estar seguros que se le impute por evasión de impuestos cuando verdaderamente se debe y cuando se ha utilizado facturas falsas no se requiere esa prejudicialidad. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte seguimos hablando de esto y mucho más aquí en Educación Tributaria, paso a paso? Y seguimos con más Educación Tributaria paso a paso. Recuerde, en nuestras sedes de Pedro Juan Caballero, Encarnación, Ciudad del Este y Santa Rita, estamos desarrollando el due diligence del cumplimiento de las obligaciones como agente de retención del IVA, del IRASIS, del impuesto a la renta personal y también del IRAGRO. Hay muchos cambios que afectan y que justamente lo hemos analizado en este último material, retenciones de IVA, IRAGRO y renta personal, que usted lo podrá adquirir a través de justamente nuestra página web www.ruoti.com.py, tienda online, y bajar gratuitamente el índice de todas nuestras obras. ¿Y por qué le decimos esto? Porque, fíjense, solamente este año hemos tenido que escribir, primero, para la renta personal, más de 400 páginas. Segundo, para el nuevo IVA e IRAGRO, más de 400 páginas con sus ejercitarios. Y ahora para otro tema, retenciones, todo esto. Entonces, ¿a qué nos lleva? Preparar una liquidación de impuestos no es fácil. Tiene sus diferentes componentes, la parte de ingresos, la parte de gastos deducibles y no deducibles, las amortizaciones, las depreciaciones, y puede darse a diversos criterios de interpretación. Si a los tributaristas que tenemos una especialidad nos cuesta saber si una liquidación es correcta o no, si los auditores externos que realizan su trabajo bajo muestreo y que realizan eficientemente su trabajo les cuesta determinar si se ha liquidado o no, ¿cómo lo podría hacer la Fiscalía de Delitos Económicos? Por eso, una de las razones que justifica la prejudicialidad en el delito de evasión de impuestos, si es que no se ha cometido bajo la utilización de facturas falsas, que reitero, casi siempre se producen bajo la utilización de facturas falsas y ahí no hay prejudicialidad, es esta que tenemos en pantalla. Necesitamos seguridad jurídica por razones de especificidad de la materia.
No solamente el juez penal no tiene competencia, que es la competencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación, sino que además el juez penal no tiene conocimiento de los aspectos específicos de la materia tributaria. Para saber si se ha cometido ese delito de evasión de impuestos, reitero, salvo que se use facturas no auténticas, se debe necesariamente conocer todos los elementos de cada tipo de impuestos, los cuales varían de acuerdo al tipo. Para el impuesto a la renta personal es uno, para la renta del pequeño contribuyente es otro, para el IVA es otro, y aun cuando el juez penal se puede hacer asesorar por personas idóneas en su materia, como lo son los peritos no pueden sustituir la potestad de determinar la deuda tributaria que es atribuida exclusivamente al Ministerio de Hacienda. Y no es cierto que tienen las manos atadas porque pueden investigarlo por utilización o producción de documentos no auténticos. ¿Qué pasaría en la práctica si se deroga esta resolución expresa de la prejudicialidad? Primero, nos seguiríamos peleando si hay o no hay prejudicialidad, porque el artículo 15 del Código de Procedimientos Penales es el que debería también modificarse, y el artículo 261 del Código Penal, que me habla justamente de que previamente tiene que haber un impuesto liquidado. Podría darse el caso que me hacen una fiscalización, la subsecretaría dice que yo usé esto mal como gasto deducible. Yo le digo, yo usé bien eso como gasto deducible porque era un gasto necesario para generar mi renta. Empezamos a discutir primero en sede administrativa. La subsecretaría, a pesar de las pruebas que yo presento, insiste en que yo liquidé mal mi impuesto. Yo tengo el derecho, la garantía de la Constitución Nacional de defenderme ante una instancia independiente. La primera instancia independiente es la judicial y me defiendo a través de una demanda que inicio ante el Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente para entender sobre las cuestiones tributarias y otras de derecho administrativo. Y además, en última instancia, garantizando el debido proceso y la pluralidad, voy a ir a la Corte Suprema de Justicia, quien me va a decir si era deducible o no deducible ese impuesto. Si no hay prejudicialidad, el fiscal de delitos económicos puede primero hacer una investigación, después me puede imputar y me puede condenar a 6 meses de prisión, a 5 años de prisión, e incluso puede decir que mi evasión es de gran cuantía, y después la Corte Suprema de Justicia dice que yo no debo nada. Entonces, ¿cómo es eso? Y justamente por eso se requiere la prejudicialidad. Miremos nuestra lámina. Seguridad jurídica como forma de evitar resoluciones contradictorias. La prejudicialidad es la única manera de evitar que la SED declare que un contribuyente no adeuda impuestos al fisco y que un juez penal sancione al mismo contribuyente por el delito de evasión de impuestos que se requiere que se adeude al fisco. Esto sería un absurdo jurídico. Y además, como garantía de asegurar el debido proceso, el contribuyente debe tener la oportunidad de defenderse primeramente en sede administrativa y luego en sede judicial, antes de ser imputado en sede penal. Así lo exige el principio constitucional del debido proceso, pues son nefastas las consecuencias de una falsa imputación y muy difícilmente puedan ser resarcidas. No olvidemos que la figura de evasión de impuestos ha sido mundialmente utilizada como herramienta de persecuciones políticas, económicas, comerciales o como instrumento de chantaje. Reitero, los evasores deben ser castigados en sede administrativa, pagando todos los intereses, multas y recargos,
y en sede penal con pena privativa de la libertad, y en los casos que permite la sustitución, para mí no tendría que haber sustitución, pero lo hay en nuestro sistema penal, una sustitución por deudas. Esto en cierta medida beneficia a los evasores, y podemos decir, si el evasor utilizó documentos no auténticos o creó una red para estafar al fisco, no, porque va a poder ser imputado por el delito de utilización de documentación no auténtica, y eso no requiere prejudicialidad. Pero no se trata de defender ni beneficiar a los evasores, sino respetar las competencias previstas en las leyes y seguir el procedimiento previsto para la defensa de los contribuyentes, pues la consecuencia de una falsa imputación muy difícilmente puedan ser resarcidas. ¿Qué se escoge? Seguridad jurídica, extorsión de los fiscales, beneficio para los evasores y zozobra para los demás empresarios que cumplen sus obligaciones. Es tan necesaria la prejudicialidad como para dar carta blanca a un órgano penal, carta blanca a un ministerio público. No es necesario. Lo que sí es necesario, un cambio radical en el cumplimiento de las funciones de la administración tributaria, que debe investigar lo declarado por el contribuyente, ver si la misma se ajusta a la verdad, hacer cruces de informaciones para detectar lo no declarado y aplicar las sanciones correspondientes. Hace falta que la Subsecretaría de Estado de Tributación, especialmente, resuelva los sumarios administrativos que tiene pendiente y no culpe que es el Tribunal de Cuentas o la Corte Suprema de Justicia la que retarda castigar a los evasores, porque la mayor dilación está en el propio Ministerio de Hacienda. Hace falta que medidas para obtener el cumplimiento voluntario de la ley. Hace falta que el contribuyente no sea visto como un evasor, sino como un cliente. Lastimosamente, nuestra administración tributaria no sigue los parámetros de una administración tributaria moderna, justa, en servicio al contribuyente, sino que considera que no puede luchar contra aquellos que cometen evasión de impuestos y quiere entregar su competencia a un órgano penal con todo lo que ello trae aparejado para la seguridad jurídica de nuestro país. Entonces, esa es mi humilde opinión a favor de los contribuyentes, en contra de los evasores, a favor del respeto de las instituciones y de la seguridad jurídica. Con esto damos por terminado nuestro gran debate, y recuerde que aquí en nuestra página web www.ruoti.com.py puede enterarse el contenido de todos nuestros programas, ver todos nuestros programas en YouTube a través del programa Educación Tributaria y, por supuesto, realizar las compras de sus materiales. Muchísimas gracias, como siempre, a Osvaldo Bucci, que me peina, que me maquilla, que me hace unos tratamientos de belleza espectacular. Muchas gracias, Osvaldo, y todo ese equipo excelente de trabajo. También, por supuesto, a Vicios. Recuerden que esto de aquí es lo que muchas veces me da la fuerza como para poder estar explicando estos temas tan complejos. Y recuerde, es tan evasor el que no paga sus impuestos como aquel que se retira de un comercio sin pedir la factura legal. Si es así, todos podemos ser imputados por el delito de evasión de impuestos o investigados con la consecuencia que ello requiere.
Seguridad jurídica es lo que reclamamos. Muchísimas gracias también a Coca-Cola Company, Desarrollos Madereros, ABC Color, Sun, Power 4, Villa Jardín, Fotrien y Vicio Déjame Uno. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos, si Dios lo permite, aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.